Hola, en este video vamos a hablar de sensores inteligentes, qué significa hoy en día, su evolución, su estado futuro, algunas definiciones importantes y cómo se transforman en inteligentes. Y vamos a ver que los algoritmos, que realmente un puente interesante entre el hardware y el software, es que realmente le da vida a los sensores para transformarlos en sensores inteligentes. También vamos a ver algunos ejemplos que estamos desarrollando en un grupo en la Facultad Regional del Neuquén, en la UTN, Universidad Tecnológica Nacional. Primero, un sensor. El sensor básicamente es un elemento sensible a lo que quiero medir. Y si ese sensor ya está calibrado en el sentido que incluye un rango, alguna repetitividad, exactitud, precisión, tiene una hoja de datos, está testeado, eso se transforma en un transductor, tiene un encapsulado. Y a veces estos términos son intercambiables, uno habla de sensores y transductores, pero hoy en día un sensor, al ser inteligente, ahora vamos a ver que es algo un poco más que un transductor también. Y los sensores se transforman en inteligentes mediante algoritmos sobre el procesamiento de la señal sensorial, y un algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hallar una solución a un tipo de problema. Es decir, es la forma de resolver una función objetivo. Entonces, ¿qué es un sensor inteligente? En sus comienzos, digamos, el sensor inteligente, allá por la 1980, fue un sensor que tenía una hoja de datos electrónica y que era capaz de transmitir datos en una red. Y las redes de computadoras eran incipientes, entonces ya se ganaba el adjetivo de inteligente cuando podía transmitir información digital. Pero hoy en día podríamos decir que un sensor es inteligente cuando se da cuenta de lo que mide y es capaz de extraer conocimiento. Y aquí me detengo un poco qué es dato, información y conocimiento. Hay tres estructuras cognitivas ahí. Datos es lo que obtenemos, las muestras, por ejemplo, de una señal digitalizada. Tantas muestras por segundo, el valor 25.2, que es la temperatura, después tengo 25.3, esos son datos. No necesariamente todos los datos se transforman en información. Por ejemplo, yo podría estar midiendo constantemente una temperatura de 27 grados por 4 horas, entonces, y la estoy midiendo cada un minuto, realmente lo que estoy generando son datos y no es información, porque todos esos datos se podrían sintetizar en una sola información que es, tengo una temperatura de tal hora de 27 grados. ¿Y qué es conocimiento? O sea, información, entonces podríamos pensarla ya como que es datos donde se ha extraído la redundancia. Y conocimiento es inferir o extraer una función objetivo de esa información o de esos datos, según cómo se trabaje. El conocimiento podría ser, por ejemplo, se digitaliza una señal de voz y el conocimiento es, se dijo la orden adelante. Entonces, se reconoció un patrón, se extrajo un conocimiento. El conocimiento es la abstracción mayor, pero el conocimiento tiene el problema de que responde a una función objetiva específica. En cambio, la información es solamente la ausencia de redundancia. Eso es importante, ya lo vamos a volver a estos temas. Hoy los sensores se encuentran en todos los ámbitos, industria, agro, hogar, medicina, automóvil. Por ejemplo, podríamos ver el automóvil, la cantidad de sensores, deben tener cientos de sensores. Y ni hablar de los vehículos autónomos, incorporan
muchísimo más sensores, y ahí sí con inteligencia en la decisión. Y la industria, con sus descapsulados, sus formas en la medicina, el celular mismo tiene, por ejemplo, un modelo básico ya tiene 14 sensores que interactúan, ¿no?, con el medio y con el usuario. En medicina, bueno, realmente están en todos los órdenes de la vida, encontramos sensores. Un gran desarrollo fue los sensores microelectromecánicos, que es básicamente un sensor metido dentro de un chip. Y son muy comunes, por ejemplo, los giróscopos MEMS o los acelerómetros, que son básicamente capacitores que por peso, por gravedad o por el estar dispuestos en algún eje, varía esa capacidad, o un giróscopo en función de la velocidad angular. Se han integrado son realmente miniaturas, microscópicas, algunos. Acá se ve una hoja de una aguja, el agujerito de la aguja, y dos sensores de presión metidos dentro de la aguja. Y acá ya hay un punto interesante, que es la convergencia tecnológica. La convergencia tecnológica significa que el desarrollo de nuevos dispositivos permite nuevas aplicaciones. Una muy obvia, muy interesante, es los drones, que gracias a la tecnología de las baterías de litio y a los acelerómetros posibilitaron los drones. Entonces, y al generarse nuevas aplicaciones, hacen bajar los costos de los sensores. Entonces hay un mecanismo de realimentación exponencial que hace que aumenten las aplicaciones y que esas mismas aplicaciones generan demanda y generan reducción de costos, que posibilitan más aplicaciones y nuevas aplicaciones. Y acá es interesante remarcar que uno tiende a pensar que está todo inventado, uno busca en Google algo y ya algún chino lo hizo antes, pero la convergencia tecnológica implica que constantemente están apareciendo nuevas oportunidades de negocio, porque aparecen nuevas aplicaciones constantemente. Y también, como punto desfavorable, se hacen obsoletas algunas ideas o aplicaciones que funcionaban en el pasado. Es decir, el mundo es un constante transitorio de evolución, y quien pega justo en el momento algún producto es el que tiene impacto, ¿no? Entonces, los sensores, por ejemplo, un giróscopo en el pasado era algo inercial que estaba en un líquido balístico, pesado, mecánico, con movimiento, y hoy en día es un chip que por ahí que cuesta $1. Entonces eso es realmente impresionante, cómo dispara nuevas aplicaciones. ¿Cómo los sensores están metidos en nuestra interacción con las máquinas? La evolución de la interacción con las máquinas del ser humano fue por comandos, luego más visual, gráfico, y hoy podríamos decir que se llama NUI, que es Natural User Interface, realmente esta forma de comunicarse hace uso intensivo de sensores. Reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes, visuales, gestos. Es realmente, y esto es lo que el futuro de la interfase de nuestra interacción con las máquinas. Entonces los sensores no solamente están en todos los ámbitos, sino que en todas las relaciones que tenemos con los dispositivos. Y como si fuera poco, vivimos en un mundo totalmente interconectado, y
Esta es otra forma interesante de ver una convergencia tecnológica. Fíjense, primero existieron las computadoras, lo que posibilitó las redes de computadoras, lo que posibilitó las redes de personas, y las redes de computadoras también posibilitaron redes de cosas, lo que se conoce como IoT, Internet of Things. ¿Y cuál es el futuro? Ahora vamos a charlar un poco en unos minutos. ¿Cuál es el futuro acá que podemos inferir? ¿Qué viene después de la IoT? Está bien que se desarrolló para la industria la IoT, pero ¿qué viene después, no? Pero esto es, ¿por qué están las redes de personas hoy? Bueno, porque estaban las redes de computadoras. Y las redes están porque había computadoras. Hay una cadena de eventos tecnológicos que posibilitan los desarrollos. Anteriormente la Internet de las Cosas se conocía como red de sensores, pero el punto que quiero remarcar acá es el siguiente. El hecho de compartir información se llama fusión sensorial, ¿no? Fusión sensorial significaría, muy sintéticamente, obtener una información que es mayor a la suma de las informaciones. ¿Y cómo puede ser esto? Por ejemplo, imagínense yo tengo un nodo acá en una red y me baso en la información de otra red. Supónganse que alguna red cercana ha detectado granizo, por ejemplo, si fueran variables meteorológicas. Entonces yo, parado en esa red, y estudio la forma de la información, cómo se viene propagando en el tiempo esa detección, puedo inferir o predecir un estado futuro en mi lugar gracias a la información de otros sensores. Entonces, no solamente el hecho de estar interconectado, compartir la temperatura, sino hay algo mucho más grande en todo esto que desarrolla, que desencadena un montón de aplicaciones, que son, yo le llamo 4 cosas fundamentales, ¿no? Sensar, compartir, conectar y procesar. Yo obtengo una información. ¿Qué hago con esa información? La proceso primero, luego me conecto y la comparto, o tengo datos, no información. Primero, ¿qué hago con los datos? Obtengo información, obtengo conocimiento. Bueno, el orden, cómo ejecuto estas 4 cambia totalmente las redes y los paradigmas actuales. Y el hecho de compartir, cómo comparto y la forma que se comparte es un gran desafío actualmente. ¿Qué estructura de información comparto? ¿Comparto datos? ¿Comparto información o comparto conocimiento? Y cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Si comparto datos lleno de bits por segundo, lleno de datos innecesarios. Si comparto conocimiento, como es con un objetivo específico, puedo llegar a ver otros conocimientos que no los detecté. Aparentemente lo mejor es compartir información y por lo tanto implica procesarlo en el nodo para luego conectarme y compartir. Entonces, esto ha desencadenado en distintos paradigmas de procesamiento de la información sensorial. O la proceso en el edge, en el borde, en el punto de adquisición, o la proceso en la niebla, que sería un punto intermedio entre la nube y el borde, o la proceso directamente en la nube. ¿O qué guardo en la nube? Si guardo información, conocimiento, datos. Bueno, todo esto hoy en día está en discusión y por las tendencias actuales, la capacidad de procesamiento que tienen los sensores, impresionante en un chip, es muy probable que el edge processing, o sea, el procesamiento en el punto de adquisición, sea realmente el futuro de este tipo de
de compartir la información en las redes. Algunos casos interesantes que posibilitan, por ejemplo, los sensores inteligentes. Este es el caso de un termostato que cuesta, por ejemplo, es caro, $220, pero ¿qué hace este termostato? Controla la temperatura de una casa. Y la controla en forma inteligente, es decir, está conectado con el celular del dueño o de quien designó. Entonces empieza a aprender los horarios, cuándo necesita cuándo necesita calefacción, cuándo necesita aire acondicionado. Si está volviendo del trabajo un rato antes, empieza a aprender. Es decir, eso en el año no solamente que es eficiente energéticamente, sino que en el año realmente posiblemente se ahorró mucho más de de la inversión inicial. Entonces, la inteligencia en los sensores posibilita unidades de negocio, desarrollar nuevas ideas, nuevos conceptos que no se podían ni pensar hace algunos años, y dentro de algunos años esto también va a ser obsoleto, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay una ventana para los desarrollos y ni hablar, esto no está todo inventado, sino que es totalmente dinámico, como decía, ¿no? Otro caso interesante es, gracias a los costos muy bajos, este es un emprendimiento, es una placa multisensorial que tiene acelerómetros, micrófono, detector de movimiento, un detector de llama, detector de color, un detector de interferencia electromagnética. Entonces, este sensor puesto en algún lugar de la casa sabe si dejaste abierta una canilla, si hay alguien o no en el ambiente, si la temperatura, si hay una llama encendida de una hornalla por los sensores que tiene. Y todo esto casualmente es una convergencia tecnológica interesante. ¿Por qué? Porque es barato, porque los sensores son baratos, pero ¿cuál es el concepto? La inteligencia que se le da a la aplicación. Es decir, el micrófono procesa señales, es muy barato, y se puede dar cuenta de ruidos característicos de, por ejemplo, el agua que está corriendo en una canilla, o que se prendió el microondas, o de lo que se nos pueda ocurrir es aprender patrones, extraer conocimiento de señales. Genera un montón de aplicaciones. Entonces, los sensores, otra frase importante es que el impacto que va a generar un sensor tecnológicamente se efectiviza cuando se masifican las aplicaciones. Hoy en día tenemos los autos autónomos, pero no están masificados, entonces por lo tanto no están impactando realmente en la sociedad. ¿Y qué pasa entonces con los sensores? La reducción de costos masifica las aplicaciones, la reducción del consumo energético posibilita las redes de sensores inalámbricos, y el procesamiento digital de la señal transforma los sensores en inteligentes. 3 claves en el desarrollo de señales sensoriales y sensores. Entonces, ¿dónde está la clave? En los algoritmos para procesar las señales. Los sensores, dispositivos físicos, son muy económicos, pero el algoritmo es el que le da la extracción de conocimiento que genera el valor agregado y genera el producto que puede ser apetecible por la sociedad, ¿no? Si yo tengo un micrófono hoy en día es un sensor excelente, y una cámara de video ni hablar. Un micrófono puede detectar el llanto de un bebé, si lo pongo al lado de la máquina, podría detectar si está funcionando normal, si se trabó o aprendió algún patrón cuando se traba una bomba, por ejemplo, o cuando está apagada. Es decir, aprende cosas, o le puedo enseñar o puedo aprender algorítmicamente a partir de las señales sensoriales. Algunos desarrollos que hemos realizado en nuestra universidad
Por ejemplo, esto es interesante, es una señal de ECG, de electrocardiograma, en el cual de alguna forma se le enseñó al sistema, al sensor, el patrón normal. Entonces, esto es interesante porque si en el 99,9% yo quiero hacer un estudio, el 99,9% del patrón es normal, yo puedo grabar solamente los patrones anormales. Entonces, lo que hablábamos recién, ¿dónde se lo mando a una computadora para que procese todo? O en el punto de adquisición ya descarto todo lo normal, mido la frecuencia cardíaca y envío solamente los patrones anormales. Hoy en día hay una gran ventaja para desarrollar este tipo de cosas, es que hay bases de datos realmente de una infinidad de señales biomédicas, industriales, señales sísmicas, que podríamos probar algoritmos, ensayar algoritmos, si con muy poca inversión, con algún simulador, ya podemos estar probando algoritmos con algún sistema embebido, empezar a probar si realmente la cosa funciona. También aprender, por ejemplo, en rodamientos, en rulemanes, aprender el tipo de defecto y cuantificarlo. Y también hay una base de datos en una universidad en Inglaterra que mediante puntos de con electrosoldadura generan imperfecciones en las pistas internas y externas y en las bolillas de distinto diámetro, y están las señales. Entonces uno puede, ensayar el algoritmo y ver si las puede descartar, como hemos hecho acá en la facultad. Y el sensor puede ser tan barato que se podría embeber en el rodamiento y transmitir inalámbricamente la información de normal o tal, empieza a tener tal falla y con tal impacto, por ejemplo. Esto es un ejemplo de aplicación de una señal de micrófono puesto en la ciudad. La idea es detectar a qué velocidad pasa un vehículo. ¿Y dónde está la información de la velocidad del vehículo? Está en la pendiente de la señal. Encima hay ruidos. Y acá hay un zoom de esa parte para ver que no es realmente fácil. A veces nos encontramos con algoritmos complicados, complejos. Hay que determinar la pendiente de esta. Por supuesto, esto es un proceso aleatorio. Entonces, hay un algoritmo, detectar un envolvente, aplicar algún procesamiento que detecta la velocidad a la cual pasa el vehículo o estima la velocidad, pero solamente con un micrófono. ¿Y para qué podría servir esto, por ejemplo? Y podría controlar el tiempo de verde de un semáforo en función de la densidad de autos que pasan por hora. O sea, como cambia mucho en el día, podría tener un semáforo más inteligente. Es decir, un micrófono transforma a un semáforo en inteligente. O sea, no solamente los sensores son inteligentes, sino que convierten a las cosas en inteligentes. Este es un ejemplo con una imagen, procesando una cámara en el auto para, lo primero que se hace es eliminar toda la redundancia y detectar en la línea de la ruta para ver si el vehículo se está desplazando hacia la banquina o no, y qué posición tiene sobre la ruta. Por ejemplo, si esta línea que está inferida la va detectando, si me acerco mucho, ahí está ok, pero si acercamos mucho a la banquina, podría decir que da una alarma por proximidad de banquina, porque se está yendo para la banquina. Por ejemplo, ahí va una alarma que puede ser visual, sonora. Y también avanza un poquito, detecta la posición, por lo tanto podría detectar el cambio de carril, porque se desplazó a la izquierda, por ejemplo acá, desplaza a la izquierda, está en la mano contraria,
y va analizando todo, sabe si es de día, de noche, porque va viendo los píxeles. Es decir, es impresionante la cantidad de información que puedo sacar de estos datos, pero paro un poquito, observen de una imagen en un auto, miren los píxeles que realmente me interesan en ese momento, son muy pocos, y de esos me interesa saber estos, estimar, ver los puntos que se alinean para estimar una línea y determinar la posición. Es decir, datos, información y conocimiento en la posición. Entonces, ahí se ven los tres escalones de la información. Como también algo que estuvimos haciendo de detección de humo, empleando también video. Bueno, acá se analizan, se divide la imagen en cuadros, en sectores, y se analiza varianza, bueno, algunos parámetros estadísticos, varianza, un montón de cambios, pero básicamente lo que mira es cambios de varianza en la región. Es decir, cuando se empieza a inundar de humo, sobre todo en el interior, empieza a disminuir la varianza, o sea, se empieza a concentrar todo alrededor del valor de la media. Y en las señales industriales, los sensores son los ojos del sistema, ¿no? Todas las decisiones se basan en estas señales, y a veces yo tengo alarma por máximo a mínimo, pero el comportamiento, por ejemplo, la forma de la señal no es la correcta. Entonces un sensor inteligente acá tendría que darse cuenta de la forma. Por ejemplo, acá, esto es un control PID, proporcional integral derivativo, que en un momento falla el actuador. Y fíjense que los valores son normales porque está cayendo, pero el comportamiento no es normal. Entonces, un sensor o un algoritmo aplicado a la señal sensorial tendría que darse cuenta de que la cosa es normal, anormal o ilógica. Sería, ya con estas tres salidas, hace grandes cosas, ¿no? Porque el algoritmo preexistente podía preguntarle a mi algoritmo, che, la señal está como está, y es normal. Ah, bueno. Y tengo que tomar alguna decisión importante acá en este algoritmo, y le pregunto, me dice, la señal es anormal. Bueno, ahí veré qué hacer o me basaré en redundancia, pero bueno, es interesante también aplicar las señales industriales, que esto un poco lo que va a venir, o lo que se está desarrollando hoy en día en el mundo, que es el concepto de Industria 4.0, es de extraer más información, porque al estar todo conectado se puede hacer realmente con inteligencia artificial y aprendizaje profundo cosas muy, muy poderosas. Nosotros hemos desarrollado un estándar que es la 2.14.51.001-2017, es de la IEEE. La hemos desarrollado o sea, la originamos, la propiciamos de nuestra facultad, y que un poco habla de todo lo que estoy hablando en este video, que es una forma de compartir información y conocimiento entre sensores, medio estandarizado. Esto está, cuando los sistemas son complejos, se organizan en capas, y esta estructura, esta familia de estándares de sensores inteligentes, que es la 1451, tiene un montón de capas y servicios de HTTP, TCP, UDP, y para interconexión a redes, y el estándar que propusimos está pegado a las muestras, y ahí se extrae información que puede ser consultada por la red, por otros sensores, por algún sistema. Hemos desarrollado, por ejemplo, sensado inteligente de estaciones urbanas, de subestaciones urbanas, las SETs, los transformadores con unas cámaras térmicas de bajo costo, viene el impacto ambiental y la calidad de energía, tensión, corriente, vibración, ruido. Todo eso fue un proyecto que hemos desarrollado empleando la tecnología de sensado inteligente. Y bueno, un poco, ¿cuál es el futuro de todo esto?
Hoy en día tenemos en una plaquetita por pocos dólares la supercomputadora que teníamos hace 30 años. Entonces, está obvio que no vamos a informar el valor de la señal que estamos midiendo, lo vamos a procesar y no importa si hagamos procesamiento de más, pero vamos a procesarla seguramente. Entonces, los sensores van a crear redes, o sea, a los sensores se les va a sumar inteligencia artificial, capacidad de decisión, fusión sensorial. Es decir, lo que ha pasado con las redes de personas va a pasar con las redes de sensores. Y los factores claves de desarrollo van a ser, siempre es el económico, ¿no? Eficiencia energética, seguridad de las personas, el concepto de ciberseguridad, también estar todo interconectado. Mejorar en la calidad, en algún aspecto, calidad de vida, calidad de lo que fuera. Y también tener información disponible ante eventos no previstos. Es interesante y eso va a propiciar el intercambio de información en las redes de sensores en el futuro. Muchas gracias.